La tierra estaba seca, agrietada como porcelana rota bajo un cielo interminable. El viento susurraba entre el pasto quebradizo, trayendo consigo el olor a polvo, tristeza añeja y algo antiguo de lo que nadie hablaba ya. Ana Morales ajustó su sombrero de paja y se limpió el sudor de la frente. Había estado despierta desde antes del amanecer, luchando con un poste de cerca roto y rezando para que el agua del pozo alcanzara hasta la mañana. No quedaba mucho, ni del agua, ni de su dinero, ni de su voluntad, pero el rancho era todo lo que tenía ahora. Su esposo había muerto el invierno pasado, arrebatado repentinamente por una fiebre que ningún médico pudo nombrar, ni ningún predicador pudo calmar. El pueblo de Valle Seco lo enterró rápido y lo olvidó aún más rápido, y miraron a Ana con esos ojos cansados que daban a las mujeres que no conocían su lugar. Demasiado joven para estar sola, demasiado terca para volver a casarse. Vivía a 1 kilómetro del pueblo, más allá de los mezquites, donde solo los desesperados o los valientes tenían hogar. La mayoría de los días, Ana no estaba segura de cuál era ella. El viento cambió. Un zopilote giró alto en el cielo, lento y amplio. Fue entonces cuando lo vio. Al principio, pensó que era un montón de mantas dejadas por viajeros, pero al acercarse a la cresta detrás de su granero, contuvo el aliento. Un hombre, acostado de lado, con el pecho subiendo débilmente. La sangre manchaba la tierra a su alrededor, oscura y cuarteada como óxido. Su cabello negro y largo estaba enredado en el polvo. No llevaba botas, solo una camisa de piel de venado rota en el hombro, revelando una herida lo suficientemente profunda como para mostrar hueso. Y luego vio el collar, cuentas y una pluma, un apache. Su corazón golpeó contra sus costillas. Todas las historias que había escuchado al crecer surgieron de repente. Historias de asaltos, de ranchos quemados, de niños robados en la noche. Advertencias susurradas en la iglesia, maldiciones escupidas en las cantinas. Dio un paso atrás, otro, pero entonces él se movió. No fue un ataque, no una amenaza, solo un gemido bajo y doloroso desde sus labios mientras intentaba, y fallaba, levantar la cabeza. Estaba muriendo, y no lentamente. Ana miró a su alrededor. Nadie. El camino estaba tranquilo. El pueblo no enviaría ayuda. No les importaría si un apache herido se desangraba en la tierra. Debería haberse ido, lo sabía, pero en cambio se giró hacia el granero. Momentos después, regresó con una taza de hojalata llena de agua del pozo, preciosa, casi agotada, y se arrodilló junto al hombre que podría matarla si vivía. No habló, no preguntó su nombre, solo levantó su cabeza con suavidad y acercó la taza a sus labios. Al principio, no bebió. Sus ojos se abrieron, oscuros, indescifrables, salvajes, y se fijaron en los de ella. Aún así, ella esperó, y lentamente, sus labios se abrieron. Bebió. Fue solo un sorbo, pero fue suficiente. Cuando terminó, ella dejó la taza y se puso de pie, temblando. Por un momento pensó que él podría tomar su mano, o hablar, o maldecirla en un idioma que no entendía. En cambio, la miró por un segundo largo, luego cerró los ojos y exhaló, casi en paz. Ana se dio la vuelta y caminó hacia la casa, insegura de si había salvado una vida o invitado a la muerte a su tierra. Esa noche no durmió, y antes de que el sol matutino pudiera alzarse sobre las colinas del cañón, un trueno retumbó en la tierra, no desde el cielo, sino desde el suelo. Docenas de cascos, docenas de guerreros, todos cabalgando hacia su rancho. El sol apenas había crestado las colinas cuando Ana los escuchó. La tierra tembló antes de que los viera. Docenas de jinetes recortados contra el cielo naranja, sus figuras emergiendo como fantasmas desde el horizonte. Los caballos se movían en formación cerrada, silenciosos pero rápidos, sin nube de polvo, sin gritos, solo el golpe constante de los cascos acercándose a su rancho como un latido que se hacía más fuerte. Se congeló en el porche,
una mano aferrando el viejo rifle que su esposo había dejado. No estaba cargado, no sabía cómo dispararlo, pero la hacía sentir menos vulnerable. El primer jinete apareció justo más allá del corral, luego otro y otro. En cuestión de momentos, el rancho estaba rodeado, guerreros por todos lados, sus rostros pintados con una furia silenciosa, plumas ondeando en el viento. Nadie gritó, nadie apuntó un arma, pero su presencia era una advertencia. Entonces lo vio, al hombre herido. Cabalgaba al frente, sentado erguido pero pálido, la sangre aún fresca en su manga. Desmontó lentamente, sus ojos nunca dejaron los de ella. Los demás esperaron. Ana tragó con fuerza, sin atreverse a hablar. Él dio un paso hacia ella, cojeando, en silencio. Había una extraña dignidad en él, incluso cuando su cuerpo se inclinaba por el dolor. Cuando se detuvo a pocos pasos, el viento matutino atrapó su cabello y reveló su rostro más claramente. Joven, tal vez de unos 30 años, pero curtido. Una cicatriz cruzaba su mandíbula. Sus ojos agudos y oscuros no tenían ira, solo algo más pesado, algo más antiguo. Levantó un brazo y dijo una sola palabra. «Di». El resto de los jinetes permaneció inmóvil. Luego, él giró su mirada hacia ellos y añadió en apache algo que ella no entendió. Fuera lo que fuera, lo cambió todo. Las armas se bajaron, las miradas se suavizaron, algunos hombres asintieron y así los guerreros comenzaron a retirarse, algunos con una mirada atrás, otros sin decir palabra, todos excepto uno. Él se quedó, el hombre herido. Caminó más allá de ella, hacia el granero, y sin preguntar se sentó a la sombra cerca del abrevadero. No la miró de nuevo, solo cerró los ojos y se recostó contra el poste como si siempre hubiera pertenecido allí. Ana se quedó allí por lo que parecieron horas. El pueblo nunca lo creería. Dirían que estaba maldita, o peor, traidora. Ya podía escuchar los susurros. Esa viuda se ha vuelto loca. Acogió a un salvaje, le cortarán el cuello y quemarán el lugar. Pero nadie le había cortado el cuello, y nada se había quemado. Caminó hacia él, aún sosteniendo el rifle. «No deberías estar aquí», dijo suavemente. «Vendrán a buscarte, el sheriff, el pueblo». Él abrió los ojos, no dijo nada. «Te di agua», añadió. «No refugio, no esto». Silencio, solo un leve destello en su mirada, tal vez diversión, tal vez desafío. «¿Me entiendes?», preguntó ella. Su voz cuando llegó fue baja, áspera, con acento. «Tú salvaste, yo protejo». Ana parpadeó. «¿Tú proteges?». Él asintió una vez. «Hasta que estés a salvo». Fue tan directo, tan definitivo. Lo miró fijamente, el corazón latiendo con fuerza. Luego suspiró y murmuró: «Eres tan terco como cualquier hombre que he conocido». Él casi sonrió, casi. Al mediodía, el rancho estaba tranquilo de nuevo. Los guerreros se habían ido, dejando solo huellas de cascos y polvo detrás. El hombre, cuyo nombre aún no sabía, se quedó cerca del granero, diciendo poco, observando el horizonte como un soldado esperando órdenes. No pidió comida, no pidió nada, pero arregló el poste de la cerca que ella no había podido reparar, cortó leña para el fuego, recogió agua del pozo, su herida aún supurando a través del vendaje que ella había usado la noche anterior. Cada vez que intentaba detenerlo, él decía lo mismo: «Tú diste, yo devuelvo». Por la noche, Ana se encontró poniendo 2 platos en la mesa del porche, uno para ella, otro para él. Él asintió cuando lo hizo, pero no comió hasta que ella dio el primer bocado. Y esa noche, cuando apagó la linterna, miró por la ventana y lo vio sentado bajo las estrellas, vigilando. No como invitado, no como prisionero, sino como una sombra de algo que aún no podía nombrar. Algo que se sentía
Seguro. Pasaron 2 noches, y en ese tiempo nadie vino de Valle Seco. Nadie preguntó por los guerreros. Nadie verificó cómo estaba la viuda que había vivido sola demasiado tiempo. El silencio era casi más peligroso que el ruido, pero Ana lo sentía en sus huesos. Algo estaba cambiando. Cada mañana, el hombre apache, que aún no había dado su nombre, se levantaba antes del amanecer. Atendía el fuego, cepillaba los caballos. Cojeaba menos ahora, aunque el vendaje en su hombro seguía apretado. Ella había ofrecido cambiarlo, pero él negó con la cabeza. La herida debe quedarse. ¿Por qué? Él tocó las plumas alrededor de su cuello. Para que recuerden, el dolor enseña. Fue la frase más larga que había pronunciado hasta entonces. Para entonces, Ana había dejado de pedirle que se fuera. Algo en su presencia se sentía no solo seguro, sino esencial, como si el rancho respirara mejor con él cerca. Él nunca entró a la casa, nunca preguntó por qué vivía sola, nunca la tocó, pero ella comenzó a notar pequeñas cosas. Un conejo limpio y dejado cerca de su puerta, un cajón roto en el granero arreglado silenciosamente, sus botas pulidas, cosas que nadie había hecho por ella desde antes de que Javier muriera. La tercera mañana fue al pueblo por harina y café. En el momento en que cruzó la puerta de la tienda general, la sala quedó en silencio. 3 hombres estaban junto a la ventana, rancheros, endurecidos y amargados. Sus ojos se deslizaron hacia ella. ¿De vuelta de tu campamento de guerra secreto, Ana? Uno de ellos escupió. Ella lo ignoró. Tomó su saco de harina. Otro hombre murmuró. Dicen que estás manteniendo a uno de ellos, allí en tu tierra, alimentándolo, durmiendo con él. Las palabras cortaron como cuchillos, pero no se inmutó. Hasta que el sheriff salió de detrás del mostrador. El sheriff Méndez no era un hombre cruel, pero tampoco era valiente. Se limpió los anteojos y suspiró. Señorita Morales, hemos tenido reportes. ¿Reportes?, repitió ella secamente. ¿O chismes? Su mandíbula se tensó. Sabes que las tensiones están altas. A la gente no le gusta que protejas a enemigos. No es un enemigo. Estaba herido. Le di agua. Uno de los rancheros se rió. ¿Así le llamas ahora? Méndez levantó una mano. Basta. Ana, solo ten cuidado. La gente está nerviosa. Ella se fue sin el café. Esa noche, se sentó en el porche, con los brazos cruzados, mirando hacia el crepúsculo. El guerrero apache estaba sentado en el suelo cerca, afilando un cuchillo pequeño con una piedra. No levantó la vista, pero ella sintió que su atención cambió. «Piensan que soy una traidora», dijo ella. Él dejó de afilar. «Piensan que estoy durmiendo contigo». «Nada». Ella lo miró. «¿No vas a decir nada?» Él inclinó la cabeza, considerando. Luego, «Las palabras son humo». Ella casi se rió. «Fácil para ti decirlo. No eres tú al que correrán del pueblo». Él hizo una pausa. «Diste agua a un hombre moribundo. Eso no es vergüenza. Eso es raíz». «¿Raíz?». Él asintió una vez. «En mi pueblo, una mujer que da agua da vida. No solo al cuerpo, al espíritu. Diste lo que no se puede pagar». Cayó un largo silencio entre ellos. Luego, en un susurro, ella dijo: «Hablas como alguien que ha perdido más que sangre». Sus ojos se oscurecieron. Volvió al cuchillo. Ella no insistió. Esa noche, después de apagar la linterna, Ana despertó por un ruido. Madera rompiéndose. Voces afuera. Un grito, cortado. Saltó de la cama y corrió a la ventana. 5 hombres. Linternas, armas. Habían venido mientras el mundo dormía. Habían venido por ella. Uno de ellos abrió la puerta del granero de un puntapié. Otro gritó: «¿Estás ahí, amante de los rojos? ¡Sal!». Ella agarró el rifle. Inútil. Aún así lo sostuvo. La puerta principal estalló.
Y entonces, una sombra se movió más rápido que cualquier hombre. Un destello de hueso y cuchillo. Un grito. Otro. Un hombre cayó. Luego otro. En menos de un minuto, el patio estaba silencioso de nuevo. Ana se quedó congelada en la puerta, con la respiración entrecortada. El hombre apache estaba cerca de la cerca, respirando con dificultad, el cuchillo húmedo en su mano. 4 hombres yacían gimiendo en el suelo. El quinto huyó en la oscuridad. Él se giró hacia ella. «Me quedo», dijo simplemente, «hasta que todo peligro duerma». Y ella, temblorosa, con el corazón latiendo, los ojos abiertos, asintió una vez. Porque por primera vez desde que Javier murió, ya no quería estar sola. Por la mañana, los hombres heridos se habían ido. Ana no preguntó a dónde los llevó. No preguntó cómo ninguno murió, a pesar de la sangre. Pero había visto cómo se movía, como un vendaval envuelto en silencio. Y sospechaba que la muerte había estado lo suficientemente cerca como para sentirse, pero fue perdonada en el último segundo. Misericordia, tal vez. O un mensaje. De cualquier manera, la noticia se esparció rápido. A mediodía, el pueblo zumbaba con rumores. El sheriff Méndez llegó a caballo con 2 ayudantes, deteniéndose justo antes de la línea de la cerca. Ana lo recibió en el porche con una calma que no sentía, su mano aún temblando bajo su rebozo. «Escuchamos que hubo un ataque», dijo Méndez, quitándose el sombrero. «¿Estás bien?» «Estoy viva», dijo ella claramente. Él miró hacia el granero. «¿Es cierto? ¿Lo atacaron por él?» Ella no respondió. «Ana, no puedo protegerte si no...» «Nunca pedí que me protegieras», espetó ella. Una pausa. El viento levantó el polvo a sus pies. Uno de los ayudantes escupió. «Está escondiendo a un salvaje. Eso es lo que pasa». Los hombres intentaban echarlo. Proteger al pueblo. Ana dio un paso adelante. «Irrumpieron en mi casa en medio de la noche. ¿Llamas a eso protección?» Méndez levantó una mano para calmar la tensión. Pero era demasiado tarde. La mirada del ayudante se endureció. «Estás poniendo a todos en riesgo», murmuró. «Esos apaches se volverán contra ti rápido». Entonces, desde detrás del granero, una sombra se movió. Era él, el guerrero, sin arma en la mano, sin amenaza, solo su presencia silenciosa. Pero fue suficiente para hacer que los ayudantes alcanzaran sus fundas. Méndez gritó: «¡Bajen las armas!». El aire se espesó, el tiempo se congeló. Luego, lentamente, el hombre apache levantó ambas manos y retrocedió, desapareciendo de nuevo en las sombras. Méndez miró a Ana. «Tienes que elegir, Ana, el pueblo o él. No puedes tener ambos». Ella no se inmutó. «Nunca pedí ninguno de los dos». El sheriff se fue con el corazón apesadumbrado, pero el ayudante se alejó con fuego en los ojos. Esa tarde, Ana se sentó junto al fuego, con los brazos apretados alrededor de sí misma. «No deberías haber salido», le dijo. «Solo les das más razones». Él avivó el fuego con un palo. «No necesitan razones, solo excusas». Ella miró las llamas. «Solía creer que esta tierra era mi hogar. Ahora no estoy segura de que alguna vez lo fue». Él la miró, su rostro suavizado por la luz del fuego. «Hogar no es un lugar, es una elección». «¿Y si elegí mal?», susurró ella. Él guardó silencio por un largo tiempo. Luego, finalmente: «Entonces luchamos por él». Al día siguiente, las puertas de la iglesia se cerraron de golpe cuando ella entró. Las madres atrajeron a sus hijos. Un predicador le dio la espalda. Afuera de la cantina, los hombres se callaron cuando ella pasó. Uno murmuró: «¡Bruja!». Otro arrojó una piedra. La golpeó en el hombro, lo suficientemente fuerte como para dejar un moretón. No lloró, no se detuvo. Esa noche regresó a casa y encontró un objeto hecho a mano en su porche. Un amuleto tejido de paja y plumas. Apache.
protección. Miró hacia la oscuridad y supo que él estaba cerca, vigilando. No porque le debiera algo, sino porque algo había cambiado entre ellos. Un hilo, invisible pero fuerte, se había atado, anudado ese día junto al pozo, y con cada amenaza del pueblo, solo se apretaba más. El viento aulló esa noche como si tuviera algo que decir. Las contraventanas traqueteaban, la linterna parpadeaba baja. Ana yacía en la cama, mirando al techo, el eco de esa piedra golpeando su hombro aún latiendo bajo su piel. Volverían. Lo sentía en los huesos de la casa. Afuera, el granero estaba tranquilo, envuelto en la oscuridad. El guerrero no había hablado mucho desde la visita del sheriff. Trabajaba, vigilaba, pero el fuego en sus ojos se había enfriado en algo más frío. Estaba esperando algo. Ella también. A medianoche lo escuchó. Botas, tablas crujiendo, voces, susurros, bajos y crueles. Se sentó. La puerta del gallinero se abrió de golpe. Luego vinieron los gritos. Plumas volaron. Una antorcha fue arrojada. Las llamas lamieron la paja seca como un perro hambriento. Ana agarró el rifle, aunque aún no sabía dispararlo, y corrió descalza por la puerta. Los vio. 4 hombres, enmascarados, ebrios de poder. Uno sostenía un hierro de marcar al rojo vivo. Otro tenía cuerda. Y el tercero, Diego. Por supuesto que era Diego. Era el hombre que poseía la mitad del pueblo y quería la otra mitad. Desde que Javier murió, había estado rondando su rancho como un zopilote, ofreciendo ayuda que siempre venía con condiciones. «Te lo advertí, Ana», gritó. «Sigues apostando por salvajes, perderás más que gallinas». Antes de que pudiera responder, las puertas del granero estallaron. Tlacuache no corría, solo caminaba, deliberado, calmo, un depredador ya en movimiento. Diego levantó su arma, pero Tlacuache se movió primero. Un destello, un crujido de hueso. El hombre con el hierro de marcar gritó cuando el arma fue arrancada de su mano y arrojada al polvo. Uno de los enmascarados corrió. Otro intentó luchar. No llegó lejos. El último hombre, Diego, mantuvo su posición, la furia ardiendo en sus ojos. «¿Crees que puedes asustarme, piel roja?» Tlacuache no respondió. Dio un paso adelante, la sangre goteando de sus nudillos, y dijo una sola palabra. «Basta». Diego se burló. «Tienes suerte de que ella esté aquí. De lo contrario, te destriparía aquí mismo». Fue entonces cuando Ana se puso al lado de Tlacuache y levantó el rifle, temblando, pero apuntando directo. «Inténtalo», dijo. «Veamos qué pasa». La burla de Diego titubeó. «No me dispararías». Ella no parpadeó. «No tengo que hacerlo. Él ya te perdonó una vez». Tlacuache no dijo nada, pero su silencio fue un trueno. Diego escupió en el polvo y se dio la vuelta. «Esto no ha terminado». «Tienes razón», respondió Ana. «Apenas comienza». Apagaron el fuego. Salvaron a los animales que pudieron. Al amanecer, el patio olía a cenizas y plumas quemadas. Las manos de Tlacuache estaban desgarradas. Ana las envolvió en tela, sentada a su lado en el porche mientras el cielo se volvía naranja de nuevo. No habló. Él tampoco. Pero había algo entre ellos ahora, más denso que el humo, más fuerte que el silencio. Sangre en la cerca, verdad en el suelo, y un vínculo que ni la guerra ni los susurros podían deshacer. Los días se volvieron más cálidos. Valle Seco guardó silencio en su dirección. No más piedras, no más sheriff, solo silencio. Y en muchos sentidos, eso era peor. Un pueblo puede gritar de miedo, pero cuando se calla, comienza a planear. Ana intentó no dejar que la afectara. Mantuvo la cabeza baja, atendió su tierra, alimentó a las gallinas que sobrevivieron, reparó el gallinero con manos que ya habían aprendido a no temblar. Pero su mundo había cambiado, y no solo por el miedo. Tlacuache se quedó. No hablaba mucho.
No pidió quedarse. Simplemente actuó como si la tierra ahora les perteneciera a ambos. Y, extrañamente, esa suposición ya no la asustaba. Reparó el tejado del granero. Afiló sus herramientas. Colocó trampas que atrapaban conejos sin hacerles daño. No hablaban durante las comidas. Él siempre esperaba a que ella comenzara a comer primero. Nunca se sentaba demasiado cerca. Nunca se quedó dentro de la casa. Siempre lo suficientemente cerca para ser sentido. Nunca lo suficientemente cerca para ser cuestionado. Y fue en ese espacio, entre lo que decía y lo que no decía, donde algo más comenzó a echar raíces. Una noche, después de la cena, lo encontró afuera sentado con las piernas cruzadas junto al fuego, tallando algo pequeño en madera. Las estrellas sobre ellos parpadeaban como ojos antiguos. Ella se sentó cerca de él, en silencio. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. Él no levantó la vista. «Memoria». «¿Para quién?». Hizo una pausa. «Para ti». Ella parpadeó. «¿Por qué?». Él siguió tallando. «Me diste agua. Luego me diste elección». Ella inclinó la cabeza. «¿Qué elección?». «Quedarme». Ella miró las llamas. «Nadie más lo habría hecho, no en tu lugar». Él la miró entonces, solo una vez. «Tú lo harías». No era un cumplido, era una verdad. Ella sonrió levemente. Solía pensar que la bondad era debilidad. Javier, mi esposo, decía que me mataría. Él no preguntó por Javier, no dijo lo siento, solo esperó. Y entonces ella continuó. No era cruel, solo frío, correcto. Pensaba que el amor era algo que se debía, no algo que se mostraba. Tlacuache giró la talla en su mano. Estaba comenzando a tomar la forma de un pájaro. Un halcón, tal vez, con las alas extendidas. «¿Y tú?», preguntó suavemente. Ella dudó. Pensaba que tenía que ganarme el amor, que si trabajaba lo suficiente, sonreía lo suficiente, me callaba lo suficiente, alguien podría pensar que valía la pena. Él miró la talla. «Siempre valiste la pena». Las palabras la golpearon como la primera gota de lluvia después de meses de sequía. No respondió, pero sus ojos ardían. A la mañana siguiente, encontró la talla en el alféizar de su ventana. Un halcón, tallado, suave y fuerte, con una cuenta negra atada alrededor de su cuello. Pasó los dedos por ella lentamente, luego la guardó en su bolsillo, cerca de su corazón. Ese día, horneó pan de maíz de verdad con lo último de la buena harina, y se lo llevó cerca de la línea de la cerca. Comieron juntos bajo el sol, sin palabras, pero ya no las necesitaban, porque lo que vivía entre ellos ahora no necesitaba lenguaje. Estaba construido en silencio, forjado en fuego, unido no por promesas, sino por presencia. La primera vez que tocó su piel no fue intencional. Estaban moviendo una viga pesada del tejado del granero, y su mano resbaló. Los dedos de él atraparon su muñeca, estabilizándola antes de que cayera. Callosos, firmes, pero cuidadosos. Ella miró hacia el lugar donde su mano la sostenía, luego hacia la larga cicatriz que corría desde la base de su pulgar hasta la curva de su codo. «¿Cómo te hiciste eso?», preguntó en voz baja. Él soltó su mano. Una pausa, luego. «Tenía 13 años. Los soldados vinieron». Ella no se movió. «Dijeron que habíamos robado ganado. No fue así. Pero quemaron nuestros cultivos de todos modos. Se llevaron a mi hermano mayor. Incendiaron nuestra cabaña». Miró más allá de ella, a algo lejano. «Mi madre me empujó por la parte trasera. Me dijo que corriera. No quería, pero lo hice». Pasó un pulgar por la cicatriz. «Una espada me alcanzó mientras escapaba. Sangré solo bajo un cedro durante 3 días». Ana tragó saliva. «¿Qué pasó con ella?». Su voz era más baja ahora. «La mataron. Dejaron su cuerpo en las cenizas».
Ella le alcanzó la viga de nuevo, pero sus manos temblaron. «Lo siento», susurró. «No lo hiciste tú». «Eso no significa que no lo sienta». Él la miró entonces. «Por eso me quedo». Ella frunció el ceño. «¿Porque lo siento?» «No», dijo. «Porque recuerdas lo que otros eligen olvidar». Esa noche llovió, la primera lluvia real en semanas. Ella se quedó en el porche y vio cómo el cielo se abría, empapando la tierra. La tierra agrietada bebía con avidez. El polvo se convirtió en lodo. El tejado goteaba en 2 lugares, pero no le importó. Se giró para encontrarlo detrás de ella, en silencio. «¿Los extrañas?», preguntó sobre el sonido del trueno. «A tu familia». Él asintió una vez. «Extraño a Javier», dijo ella. «Pero también no». Eso lo hizo inclinar la cabeza. «Me mantuvo en una caja pequeña y segura. Me decía qué ponerme, qué decir, cómo actuar. Creo que amaba más la idea de mí que a la mujer que realmente era». Tlacuache miró la lluvia. Luego, sin decir palabra, salió del porche y entró en la tormenta. Ella lo observó levantar el rostro hacia el cielo, dejando que el agua lo golpeara como una bendición. Él levantó los brazos ligeramente, apenas más que un suspiro de movimiento, pero algo en el gesto se sentía sagrado. Ella lo siguió. Juntos, estuvieron en el lodo, empapados hasta los huesos, sin hablar, sin tocarse, solo siendo. Y en ese momento, la tormenta no se sentía como caos, se sentía como limpieza, como si el pasado se lavara de su piel, gota a gota. Más tarde, junto al fuego, él desenvolvió el vendaje de su hombro. La herida estaba casi cerrada. Ella se arrodilló a su lado, aplicando cuidadosamente un ungüento fresco que había hecho con hierbas y cera de abeja. Fue entonces cuando vio las otras cicatrices, no solo la de los soldados, sino otras, docenas, algunas viejas, algunas más profundas que otras. Una parecía venir de una flecha. No preguntó por ellas. En cambio dijo: «Cada cicatriz es una historia, ¿verdad?». Él asintió. «Y cada historia deja una marca». La miró. «Y algunas marcas», dijo, «nos llevan a las personas que pueden cargarlas con nosotros». Ella sintió que su respiración se detenía, porque de alguna manera, sin planearlo, había comenzado a cargar las suyas. Y tal vez, solo tal vez, él había comenzado a cargarlas de ella, también. La tormenta pasó, pero dejó más que charcos y aire limpio. Dejó quietud. Una extraña paz se asentó sobre el rancho, una que Ana no había conocido en años. La tierra olía diferente. El viento se sentía más suave. Incluso las gallinas, las que quedaron, cloqueaban con algo como alivio. Pero la paz nunca duraba mucho en Valle Seco. Una tarde, mientras Ana limpiaba un viejo baúl en el desván, uno que había pertenecido a Javier, lo encontró. Una carta, doblada en un sobre agrietado, manchado de polvo y tiempo. Se sentó en el suelo de madera, la luz entrando por las vigas, y comenzó a leer. «Para el señor Diego, como discutimos, estoy de acuerdo con la venta de la propiedad al precio ofrecido. Una vez que mi esposa sea informada, espero discreción hasta que los papeles se finalicen. No está lista para dejarlo ir, pero yo sí. Javier Morales». Sus manos temblaron. La fecha era 3 semanas antes de que Javier muriera. Había planeado vender el rancho a sus espaldas. A Diego, de entre todas las personas. El mismo hombre que ahora lideraba la carga para echarla. El mismo hombre que había intentado quemar su casa. El aire se volvió frío a su alrededor. Leyó la carta otra vez, y otra. Javier lo había planeado todo. Ni siquiera había tenido la intención de decírselo. Solo tomar el dinero y dejarla sin nada. Se puso de pie demasiado rápido y derribó el baúl. Las herramientas viejas cayeron al suelo. Tlacuache escuchó el ruido y entró por las puertas del granero, con los ojos alerta. «¿Ana?». Ella levantó la carta con una mano temblorosa. «Iba a vender este lugar.
A Diego. Tlacuache tomó la hoja con suavidad. La leyó una vez. Su rostro no cambió, pero algo detrás de sus ojos se endureció. «Todavía tienes la tierra», dijo. «Por ahora». Su voz se quebró. «Si Diego guardó una copia, vendrá con papeles, con un juez. Y yo...» Su voz se rompió de nuevo. «Pensé que Javier amaba este lugar. Pensé que me amaba». Tlacuache dobló la carta cuidadosamente y la puso en la mesa. «Amaba el control», dijo. «No la tierra, no a ti». Las palabras no eran crueles, eran liberadoras. Esa tarde, Ana cabalgó sola al pueblo. No le dijo a Tlacuache, no pidió permiso. Llevaba su mejor vestido, el que no había tocado desde el funeral, y se recogió el cabello como la mujer que solían admirar en Valle Seco. Que la vieran llegar, que la miraran. En el juzgado, pidió ver al juez López. El escribiente dudó. «¿Tienes asuntos, señorita Morales?» Ella le mostró la carta. Él la leyó. Sus ojos se abrieron. «Entiendo». 10 minutos después, el juez la recibió en su oficina. Un hombre grande con gafas gruesas y aversión al alboroto. Ella puso la carta en su escritorio. «Esto nunca se registró. Mi esposo tenía la intención de vender la tierra, pero murió antes de que se firmara algo. Ahora Diego intenta reclamarla, y lo hace a través del miedo». El juez la estudió. «¿Tienes pruebas de intimidación?» «Tengo cenizas en mi porche y cicatrices en mi cerca». Una larga pausa. Luego, «Déjame investigarlo». De vuelta en el rancho, Tlacuache estaba esperando. Ella le entregó la carta. «No ha terminado», dijo, «pero no voy a huir». Él asintió una vez. «Bien». Entonces, sin previo aviso, ella dio un paso más cerca. Puso su mano en su pecho, sintió la firmeza de su respiración bajo su palma, y dijo, «No quiero cargar esto sola nunca más». Su mano se levantó lentamente, descansando sobre la de ella, no tirando de ella, solo sosteniendo. No hubo beso, no hubo declaración. Solo dos personas rotas por mundos diferentes, compartiendo una verdad demasiado sagrada para las palabras. A la mañana siguiente, despertó antes del amanecer. Tlacuache ya estaba ensillando los caballos. No le preguntó si estaba segura, y ella no le dijo que tenía miedo. Ambos lo sabían. El aire estaba espeso por el calor, aunque el sol apenas había salido. En algún lugar, a lo lejos, un halcón gritó, agudo y alto. Se sentía como una advertencia. Cabalgaron lado a lado, pasando la cerca rota, pasando el gallinero quemado, pasando el lugar donde la sangre había empapado la tierra. Ana no miró atrás. Ya lo había hecho demasiadas veces. Para cuando llegaron a la plaza del pueblo, la gente ya estaba reunida. Diego estaba en el centro, con los brazos cruzados, presumido como un zorro en un gallinero. Sus hombres lo flanqueaban, rudos y listos. Y allí, en las escaleras del juzgado, estaba el juez López. Ana desmontó y le entregó las riendas a Tlacuache, luego marchó directamente a través de la multitud, con los ojos fijos en el juez. Diego se rió. «Vaya, mira quién encontró su valor». Ella lo ignoró. «Juez, dijo que investigaría el título». López asintió lentamente. «Lo hice». Levantó una carpeta. «El señor Diego nunca registró un contrato de compra. No hay transferencia legal, y la carta que trajiste prueba intención, no culminación». Diego dio un paso adelante, su rostro oscureciéndose. «Teníamos un trato. Tenías una promesa», dijo el juez con brusquedad. «De un hombre que ya no está vivo. Eso no significa que poseas la tierra». Los murmullos comenzaron de inmediato. La voz de Diego se elevó. «Ella miente. Ese papel pudo haber sido falsificado. Está viviendo con un apache, por Dios. Haría cualquier cosa para quedarse con ese rancho». Todos los ojos se volvieron hacia Tlacuache. Él se quedó quieto, calmado.
y sin embargo, todos dieron un paso atrás, excepto Diego. Sacó una pistola. Sucedió rápido, demasiado rápido para pensar, pero no demasiado rápido para Tlacuache. Se movió con la velocidad de una tormenta que se desata. Un paso, dos, y luego estaba entre Ana y el arma. Un disparo sonó, jadeos, gritos. La bala falló. No por accidente, porque Tlacuache había golpeado el brazo de Diego hacia un lado con la fuerza de un martillo, enviando la pistola volando. Luego, sin un sonido, inmovilizó a Diego en el suelo. Una rodilla en su pecho, una mano alrededor de su garganta, aún sin palabras, aún sin odio. Solo presión, suficiente para recordar, no suficiente para matar. López gritó: ¡Suéltalo! Tlacuache miró a Ana. Ella asintió. Él se levantó. Diego se ahogó, jadeando por aire, humillado ante todo el pueblo. Pero nadie intervino para ayudarlo. No esta vez. Más tarde, el juez le entregó un papel firmado. «Tu título», dijo, «es tuyo ahora, legalmente, permanentemente». Ana lo tomó con ambas manos. «Gracias», susurró. Él miró por encima de su hombro hacia Tlacuache. «Podrías considerar mudarte, más lejos, por seguridad». Ella asintió. «Consideraremos muchas cosas». Esa noche, de vuelta en el rancho, no hablaron del pueblo, ni de la pistola, ni de las caras que finalmente los miraron con algo cercano al respeto, o al menos cautela. En cambio, ella sacó 2 tazas de café. Se sentaron bajo las estrellas, los hombros casi tocándose. «Pensé que lo perdería todo», dijo ella. Tlacuache la miró. «Encontraste algo en cambio». Ella se volvió hacia él. «¿Qué?» Él dudó. Luego, con más valentía que la que ella había visto en sus ojos, dijo: «Alguien». Pasaron semanas. El cielo pasó del fuego del verano al aliento dorado del otoño. La tierra se enfrió. Las cigarras se callaron. La tierra, antes tan reseca, comenzó a suavizarse bajo vientos más frescos. Y aún así, él se quedó. No como invitado, no como fantasma, sino como algo intermedio. Tlacuache nunca pidió nada. Dormía en el granero, incluso cuando ella ofreció la habitación de huéspedes. Comía solo lo que ella compartía. Hablaba poco, pero su presencia se convirtió en parte del rancho, como las colinas o el molino de viento, constante, anclada. Una tarde, mientras Ana recogía la ropa, lo vio junto al pozo. Lo miraba fijamente. No bebía, solo miraba. Ella se acercó, sus faldas rozando el pasto seco. «¿Qué pasa?» Él no levantó la vista. «Aquí fue donde comenzó». Ella asintió. «Estaba listo para morir aquí», dijo. «Y tú me diste vida». Su voz fue suave. «No hice mucho». Él se volvió hacia ella. «Lo hiciste todo». Siguió un largo silencio. Luego él metió la mano en su bolsillo y sacó algo envuelto en tela. Ella lo abrió lentamente. Un collar. Cuentas de hueso y turquesa, entrelazadas con una sola pluma de cuervo y una piedra tallada en forma de ola. «Es hermoso», susurró. «¿Qué significa?» Él miró el pozo. «El agua es más que supervivencia. Para mi pueblo, es espíritu, memoria, el vínculo entre 2 vidas». Ella trazó las cuentas con los dedos. «¿Y esta piedra?» «Significa que no estás sola». Su respiración se detuvo. «Lo hice para ti», dijo, «pero solo si eliges usarlo». Ana levantó la vista hacia sus ojos, oscuros, firmes, inquebrantables. «Elijo», dijo. Desde ese día, las cosas comenzaron a cambiar. Lentamente, deliberadamente. Los del pueblo aún susurraban, pero algunos comenzaron a saludar. Una anciana trajo huevos de su gallinero. Un niño dejó flores en la cerca, sin disculpas, sin explicaciones. Pero la bondad, por fin, comenzó a regresar. Una tarde, el sheriff Méndez pasó a caballo.
Se quitó el sombrero y dijo: «No estoy aquí por negocios, solo verificando». Ella le ofreció café. Él declinó, luego añadió: «El consejo votó. No presionarán nada, no ahora». Ella asintió. «Gracias». Él miró hacia el granero, donde Tlacuache estaba reparando una carretilla. ¿Alguna vez se irá? Ana miró por encima de su hombro. Tlacuache no los notó. Estaba concentrado, sus manos moviéndose con propósito silencioso. Ella sonrió. «Ya tiene un lugar». Méndez dio un gruñido que podría haber significado cualquier cosa. Luego se puso el sombrero y se fue. Esa noche, mientras las estrellas cubrían el cielo y el viento jugaba suavemente entre el pasto seco, Ana se sentó junto al fuego con Tlacuache. Apoyó su cabeza suavemente contra su hombro. Él no se alejó. Ella susurró: «¿Alguna vez extrañas la vida que tenías antes?». Él estuvo callado un largo tiempo. Luego: «Sí, pero esto es algo nuevo». Ella asintió, y juntos escucharon el viento, el agua en el pozo moviéndose suavemente abajo, el silencio que ahora se sentía como hogar. A veces, los actos más poderosos son los más pequeños. Una taza de agua, un lugar para descansar, una palabra no dicha, pero profundamente entendida. La historia de Ana nos recuerda que la bondad conlleva riesgos, pero también recompensas, que el amor no siempre se anuncia ruidosamente. A veces llega en silencio, permanece a través del fuego, y habla con acciones mucho más fuertes que las palabras. Si esta historia te conmovió, cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez arriesgaste algo por hacer lo correcto? Y no olvides dar like, compartir y suscribirte para más historias de fuerza, honor y redención.